La lingüística del lenguaje vista como el estudio de los procesos de significar. Saussure hablaba del lenguaje como una facultad específicamente humana, distinta a la lengua. Esta facultad permite que los humanos construyamos un universo de significado y podamos expresar pensamientos y sentimientos a través de los signos. Sin embargo, este pensamiento establece que la única manera de manifestación de la capacidad de significar son los signos verbales, y establece que en la semiología recae el estudio de la infinidad de códigos semánticos que ha generado y sigue generando la humanidad. Ahora bien, debido a los procesos de adquisición del lenguaje, existe una confusión entre lenguaje y lengua. En un intento para hacer lingüística de la lengua, Hemslet separa el estudio del lenguaje del estudio de la gramática, afirmando que la teoría lingüística tiene la necesidad de estudiar no solo el sistema lingüístico, sino también a la sociedad que hace uso del lenguaje. Por otro lado, tenemos a Noam Chomsky, quien insiste que la mente y el cerebro incluyen otras facultades del lenguaje, refiriéndose a la lengua como un producto del lenguaje, afirmando así que el lenguaje es un hecho eminentemente humano y espiritual, cuyo fin es comunicar el contenido de la conciencia de una persona a otra. Debemos recordar que para Chomsky el lenguaje se adquiere de forma innata, es decir, que no lo aprendemos por imitación y experiencia, sino que nacemos con la capacidad de hacerlo. Respecto a la relación de lengua y lenguaje, los semiólogos como Barthes, quien al tratar de explicar la diferencia entre signo y símbolo menciona que en todo signo existen tres relaciones, una inferior que une el significante con el significado y dos exteriores, una virtual y una actual, dando lugar a lo que él llama la conciencia paradigmática y la conciencia sintagmática. Asimismo, Anderegg afirma que la lingüística, al dar un lugar a la semiología, trasciende a una nueva disciplina, que expresa la interdependencia entre los sistemas de los signos verbales y el sistema más general de los signos sociales, todos ellos productos del lenguaje. Hay que reconocer que detrás de toda expresión sígnica está el lenguaje, y es trabajo de la lingüística como teoría el estudio de este proceso, y de la semiología el análisis de los diferentes sistemas que crea el ser humano, ya sea como escape de sentimientos individuales, como expresión de conocimiento o como medio de interacción social. Para poder hablar del término significado, debemos hablar de lo que constituye el término concepto. Sin embargo, para esto debemos tener presente la relación entre cerebro y mente. El cerebro es una estructura sistemática de gran complejidad mantenida por genes y experiencias, es decir, es una realidad material, mientras que la mente está constituida por una sucesión de procesos que dan lugar a la conciencia de cada persona. Es decir, es una dinámica funcional que resulta imposible de ubicar en el universo biológico del cerebro. Los conceptos son registros durmientes en nuestro cerebro, que se activan mediante un proceso cognitivo dado por la influencia externa o por un acto de evocación. Para explicar mejor esto, el cerebro solo retiene registros de la actividad neuronal. Las neuronas son portadoras de infinidad de unidades significativas, y las agrupaciones de estructuras neuronales que representan los mismos conceptos se distribuyen por muchas regiones sensoriales y motoras de ambos hemisferios de manera simultánea. Si hablamos desde un punto de vista neurológico, el lenguaje nos permite transformar las sensopercepciones en estructuras mentales, crear signos y combinarlos para que resulte posible transmitir conceptos de la mente a otros. Es decir, cada vez que un individuo inicia un proceso de pensamiento, comienza por evocar gracias a la memoria aquellos registros humanos almacenados en su cerebro, que le permiten generar los conceptos que su mente intenta asociar. Ya teniendo el término de concepto claro, definamos el término significar. Este se puede definir como una producción de señales o creación de representaciones que dan a conocer conceptualizaciones de la realidad. Básicamente indica que una cosa puede ser por naturaleza representada o indicio de otra. Para entender este término debemos establecer qué es signo y palabra. Signo es la noción básica de toda ciencia de la lengua. Es una entidad que puede hacerse sensible y es siempre institucional, pues solo existe para un grupo de usuarios sin importar si el grupo es solo una persona. Palabra. De acuerdo con la RAE, palabra, vocablo, voz, dicción o término es la sílaba o conjunto de sílabas que tienen existencia independiente para expresar una idea. Es importante mencionar que a la lingüística general o teórica le compete el estudio de los fenómenos relativos al proceso conceptualizar y significar que se operan en la mente, dejando de ser una ciencia aplicada dirigida exclusivamente al estudio de la lengua. El estudio de la lengua le competiría a la gramática, y como lingüística semiótica logrará ya lo que subyace a los procesos de pensar, cuando ya convencionalizados se convierten en escape del pensamiento, sentimiento o en la comunicación.
Es gracias a la facultad del lenguaje que se hace realidad el acto de significar, el cual mediante un proceso abstractivo que a partir de la sensopercepción y gracias a la función neuronal hace posible crear y discriminar en la mente las unidades significativas. Asimismo, debido a esta facultad reconocemos en el cerebro la capacidad para generar conceptos y asociarlos, dando lugar a estructuras complejas que forman un universo de ideas. Y además tomamos conciencia de que todo individuo es naturalmente apto para generar sistemas de signos o símbolos que le permiten transmitir su pensamiento a la mente de otros.